vamos a seguir con el business as usual. Nuestra mañana de inauguración del Congreso, y ahora seguiremos con la conferencia plenaria de quien es la anterior presidenta de la SEFE y la primera presidenta mujer de la SEFE, Carmen López Sáenz, que para quienes no la conozcan, es catedrática de Filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con amplia especialización en la filosofía contemporánea, desde Marcuse, por donde comienza, pasando por la fenomenología de la corporalidad de Maurice Merleau-Ponty, de libro sobre Gadamer, y con investigaciones en temas en filosofía contemporánea como el feminismo. Nuestro penúltimo congreso de la SEFE versaba justo sobre un pensamiento fenomenológico y feminista. Entre sus obras, que podríamos destacar muchas, podemos hablar de la hermenéutica filosófica de Gadamer, Dos filosofías de sentir, Maurice Merleau-Ponty y María Zambrano. María Zambrano es otro referente en sus preocupaciones intelectuales, y está con nosotros hoy para presentar su conferencia titulada ¿Es el cuerpo vivido la norma originaria del existir? Con eso te damos 45, 50 minutos para tener oportunidad de conversar contigo sobre estos temas. Adelante, Carlos. Bueno, buenas tardes, aunque no hayamos comido, a todos los que siguen aquí. Muchísimas gracias a los organizadores de este ya número 15 Congreso de la Sociedad Española de Fenomenología, que se sigue celebrando metódicamente cada 2 años, y bueno, pues la organización, la verdad es que se merece todos nuestros agradecimientos que le estamos dirigiendo, y también gracias por haber pensado en mí para esta hora un poco intempestiva, después de este emotivo homenaje a nuestro fallecido Francesc. Y bueno, pues lo mío va a ser mucho más prosaico, pero como en fenomenología estamos muy acostumbrados a la epogé, pues vamos a intentar ponerla en práctica también, hacer un poquito de epogé y volver a esta temática. Sobre todo les agradezco a los que siguen aquí, insisto, en estas horas, a ver si podemos dialogar un poco, y voy a intentar resumir al máximo, porque luego me imagino que las cuestiones más de textos, etcétera, pues se publicarán más adelante. Bueno, la tesis de esta interrogación con la que abro esta ponencia es mi tesis, es que no podemos prescindir del cuerpo vivido, que ha sido tan meticulosamente descrito por la fenomenología y que ha trascendido las dificultades del fisicalismo y del constructivismo. En este trabajo las voy a ilustrar con la pugna feminista contra el biologismo y contra el determinismo sociocultural desde, insisto, la defensa de la noción fenomenológica de cuerpo vivido. Contestaremos luego la crítica que la fenomenología ha recibido por neutralizarlo, así como la neutralidad de la experiencia y la superación del cuerpo vivido propuesta por Claude Romano. Y lo afirmaremos, el cuerpo vivido, como cuasi reflexión y norma de la que arrancan los procesos, acciones y también la cogeneratividad como reciprocidad asimétrica entre normalidad y anormalidad. Voy a intentar seguir este índice
Y paso sin más a hablar del primer punto. Husserl considera el Leib como centro de orientación, órgano de la percepción, de la voluntad y portador del movimiento libre y de las sensaciones localizadas. Inspirado por él y por otros autores como Gabriel Marcel, la psicología de la Gestalt, en diálogo con las ciencias de su época, Maurice Merleau-Ponty, a quien algunos de nosotros hemos denominado filósofo del cuerpo vivido, ha desarrollado la noción del mismo como vehículo de nuestro ser en el mundo. Simone de Beauvoir identifica su fenomenología de la percepción, la obra de 1945 de Merleau-Ponty, con la fenomenología de la corporeidad misma y la valora por trascender tanto el empirismo como el idealismo al devolver a los seres humanos la existencia de su propio cuerpo como anclaje en el mundo y como expresión del existir, que a su vez revela las continuas implicaciones del cuerpo con la historia y con el mundo. Asume, pues, el corps vécu para hacer frente a los determinismos y reduccionismos del cuerpo objetivado y naturalizado. Y dice Simone de Beauvoir que el cuerpo no es una cosa, es una situación, es nuestra aprehensión del mundo y el esbozo de nuestros proyectos. Su modo de existencia para ambos fenomenólogos es ambiguo porque se enraiza en la naturaleza y al mismo tiempo es transformado por la cultura. Y lo mismo ocurre con la sexualidad, que Merleau-Ponty define como una atmósfera ambigua de la existencia. Debido sobre todo a ese énfasis en el cuerpo vivido, Merleau-Ponty fue muy pronto estudiado por el feminismo, especialmente por el feminismo de la diferencia, aunque también por el de la igualdad, dada su raigambre marxista, el reconocimiento de las mujeres y la complementariedad de los roles de género por la que Merleau-Ponty en su época ya abogaba. Leyó, por otra parte, y citó con mucho interés algunas de las obras, no solo la más emblemática, de Simone de Beauvoir, fundadora con él, junto con Sartre, de la revista Le Temps moderne, Los tiempos modernos. Basándose en las aportaciones de ambos, otra feminista fenomenóloga, Toril Moi, ha propuesto sustituir el concepto de género, que ha sido tan útil para el feminismo, por el del cuerpo vivido como sede de la experiencia, porque así cree superar tanto el determinismo biológico como el dualismo sexo-género que ha separado demasiado férreamente la corporalidad de las dimensiones socioculturales de la identidad de las personas. El cuerpo es nuestra perspectiva del mundo, interactúa dialécticamente con todas las otras situaciones en las que nos encontramos y esta interacción, en palabras de Toril Moi, configura el modo en el que lo vivimos. Es una sedimentación histórica de nuestra manera de vivir en el mundo, pero también de la manera de vivir el mundo con nosotros. El cuerpo ha sido la parte silenciada de una dicotomía sobre la que se ha erigido la supremacía del espíritu, masculino, patriarcal, y la mujer, como saben, siempre ha sido asociada con su cuerpo, con el lado, digamos, más débil de la dicotomía, más menospreciado, y por eso se ha dicho, desde la fenomenología feminista, que los feminismos que prescinden de la corporalidad se arriesgan a mantener esa dicotomía que tradicionalmente ha subordinado a las mujeres, objetivando sus cuerpos ante la mirada del sujeto varón. En cambio, el género, tal y como es caracterizado, por ejemplo, por Judith Butler, no incluye ni el cuerpo ni la experiencia vivida. Para esta autora no hay sujeto que preceda o sancione la continua repetición de las normas. Por el contrario, volviendo a Toril Moi, reafirma el sujeto como modo de ser en el mundo, siempre corporal y situado, que interactúa con los demás y con las otras situaciones. Para ella, el Leib es el vector de todas las relaciones que entablamos y el fondo de las que no iniciamos, pero nos afectan. Pasamos, por tanto, al segundo punto. A pesar de su reconocimiento por esta importante distinción Körper-Leib, Husserl y Merleau-Ponty han sido acusados de haber neutralizado las diferencias del cuerpo vivido y de mantener por detrás de esa presunta neutralización el cuerpo masculino como norma. Y volvemos a Judith Butler. Judith Butler dice que ni siquiera Merleau-Ponty
Está libre de ideología naturalista porque sus descripciones del cuerpo sexuado contienen ya asunciones normativas tácitas como el carácter heterosexual y la sexualidad masculina como una mirada incorpórea, y la cito, que define su objeto como mero cuerpo. Estas afirmaciones contrastan con lo que realmente dice el texto del fenomenólogo francés en el que se basa Judith Butler y que es este, que pueden ver aquí. Pues bien, de este texto, Butler infiere que el sujeto normal al que se refiere el autor es el masculino, mientras que el cuerpo objeto percibido por él es el femenino, que se describe como un cuerpo cuya esencia provoca la atracción masculina en lugar de ser expresión de una existencia abierta y estar integrado en una totalidad afectiva. Es preciso aclarar, me parece, que el término cuerpo masculino, que aquí es subrayado en el fragmento de Merleau-Ponty, lo utiliza este fenomenólogo francés para referirse al de Johannes Schneider, a su perspectiva de perceptor desde su situación de varón que sufre una lesión con repercusiones en su estructura perceptiva y en su experiencia erótica. Ambas forman parte de la existencia, de modo que el cuerpo visible, bien sea masculino o femenino, se percibe subtendido por un esquema sexual que reclama los gestos del otro cuerpo, integrándose así ambos, no solo el masculino, en una totalidad afectiva. La lesión de Schneider afecta a su potencia de existir. Para comportarse precisa reglas fijas que lo sustraigan de la aleatoriedad que caracteriza al movimiento de la existencia. No es capaz de tomar iniciativas ni de improvisar y tiene que planear de antemano sus respuestas. Tal vez por ello, dice en las últimas líneas del fragmento, por boca de Merleau-Ponty, que todas las mujeres tienen un cuerpo idéntico y que lo que le atrae de ellas es su carácter. A mí, personalmente, esto me parece una frase norma aprendida, ya que el carácter no se revela a primera vista ni al margen de la expresividad corporal. Lo que quiere decir Merleau-Ponty en el fragmento no es, como asegura Butler, que Schneider perciba el cuerpo de la mujer como expresivo de la conciencia, dice ella, y sea, cito, más feminista que el propio fenomenólogo que representa la ecuación cultural de la normalidad de una mirada masculina objetivadora y el corolario de la devaluación de las preocupaciones morales. Bueno, no voy a comentar el texto, pero desde luego, de entrada, Merleau-Ponty nunca diría que la conciencia se expresa en el cuerpo, sino que el cuerpo vivido es expresivo. Schneider no es capaz de ver así el cuerpo femenino y por eso no despierta su deseo. Merleau-Ponty, vuelvo a repetir, piensa que hay ósmosis entre sexualidad y existencia y estudia la modificación existencial ocurrida tras la lesión de Johannes Schneider. La enfermedad para él es un equilibrio en otro nivel que el normal y por eso, siguiendo a Minkowski, dice que observar al enfermo es dialogar con él y que en el curso de dicho diálogo se definen y diferencian lo normal de lo patológico. Una de esas diferencias fundamentales es que el enfermo, afectado por una patología psíquica, ya no puede oponer el mundo vivido al imaginado, porque vive en lo actual. Además, su motricidad, que para Merleau-Ponty es la intencionalidad originaria, ya no se expresa en la función única que es el movimiento de la existencia. No puede anticipar e inhibe su llegar a ser. En cambio, el individuo normal cuenta con un poder ser que atiende a la solicitación del mundo y de los otros para luego actuar. Bien, utilizando este mismo fragmento de Merleau-Ponty y argumentos muy similares a los de Butler, una fenomenóloga actual, Paul Logel, acusa al fenomenólogo de masculinizar la estructura general de la sexualidad. Cree que esta estructura es deducida del análisis del enfermo Schneider, cuando este solo es un ejemplo de alteración de la misma en el marco perceptivo. Y digo marco porque, según Merleau-Ponty, en nuestra manera de percibir está implicado todo lo que somos. La de Schneider ha perdido el erotismo capaz de dar valor a las significaciones sexuales, las cuales ponen de manifiesto que la sexualidad, para Merleau-Ponty, es la intencionalidad
que sigue el movimiento general de la existencia y se modifica con ella. Además, junto al caso masculino Schneider, podemos encontrar ejemplos femeninos en Merleau-Ponty, ejemplos de sujetos deseantes y no meros objetos deseados, como el de la joven a la que se le ha prohibido ver a su amado, o la mujer que pierde la voz, o la niña en la pubertad, o las variaciones en torno al caso Dora, que había sido muy estudiado ya por Freud y por Margaret Heath. Laurel parece ignorarlo y concluye que Merleau-Ponty se desliza del sujeto al sujeto masculino y del cuerpo del otro al cuerpo femenino. Y este deslizamiento, dice esta autora, hace que el concepto fenomenológico de cuerpo propio resulte inapropiado para pensar el sexo y el género, porque no asume, siempre siguiendo a Laurel, el carácter esencialmente, dice, sexuado del cuerpo. Bueno, yo creo que para la fenomenología el cuerpo vivido no tiene una esencia sexual, sino que se vive y experiencia en su devenir y al ritmo de la existencia. Naturalmente, la sexualidad forma parte de ella, del mismo modo que el cuerpo, como ser sexuado, es una modalidad del cuerpo globalmente considerado y de la afectividad que siempre apela a mi cuerpo o a mi sentimiento de la vida. Por tanto, yo diría como conclusión que no hay ideología naturalista en Merleau-Ponty, y que las críticas de Butler y Laurel no solo reflejan ausencia de profundización en el concepto de corps vécu, sino también cierta distorsión interpretativa y quizás una ideología constructivista. El cuerpo propio no es impropio, pero tampoco es solo mío, es intercorporeidad, cuerpo semiextraño, colonizado y sobrecolonizado, no solo por las instituciones, sino también por los deseos, los hábitos, las afecciones y las heridas que provienen de los otros. Pasamos al punto tercero. Desde su fenomenología acontecial, Claude Romanon afirma que lo neutro es la experiencia. Neutra, dice, con respecto a las diferencias yo cosas, yo otros, porque incluye todo a la vez. Desde mi perspectiva, esta inclusión no excluye su diferenciación, la cual yo creo que es tan fundamental como la identidad para reconstruir la historia de las personas. La experiencia no es un cajón desastre, siempre está encarnada. Contrariamente, dice Romanon, que mi única propiedad sobre ella es mi perspectiva desde el lugar que ocupa mi cuerpo, el lugar que ocupa. Por consiguiente, cito, mi experiencia no me pertenece, es más bien el camino que el mundo abre para mí. ¿Cómo explicar entonces que el mundo no ofrezca aperturas ni salidas a tantos seres humanos y que a pesar de ello experimenten deseos de trascender? Siguiendo a Romanon, en el mundo de la vida tratamos con cuerpos subjetivos, como modos de autopresentación de seres vivientes. Hay un solo cuerpo, yo mismo, y no hay lugar para la distinción husserliana. En mi opinión, dicha distinción es fundamental para vivir con sentido nuestro cuerpo, porque incluso en la Lebenswelt, acontecimientos como la enfermedad nos hacen experimentarlo como cuerpo-objeto. Necesitamos objetivarlo para completar nuestro sentir y para tomar conciencia de su devenir y de su y mi fragilidad. Romanon no piensa así. El cuerpo propio no es un objeto y para sentirlo como propio no es necesario que la conciencia lo constituya. Dice, lo experimentamos directamente como experimentamos el dolor en él. Ese dolor que, según Romanon, demuestra que estoy en casa. Pues, en mi opinión, ese dolor expresa también que estoy fuera de ella. Y como veremos más adelante, lo hogareño y lo extraño adquieren sentido conjuntamente. Romanon afirma que mi cuerpo se revela como mío porque muestra un pliegue de interioridad por oposición al cual puedo decir que otras cosas son exteriores a mí. Sin embargo, como todos sabemos, la experiencia vivida no es, fenomenológicamente hablando, una experiencia interna. Se da por ese cuerpo vivido que Romanon niega, por ese macrofenómeno que engloba al cuerpo objeto. La experiencia es indivisa, es experiencia de una misma y del mundo,
No tengo experiencias como posesiones, sino que acontecen, me afectan, quedan sedimentadas en mi esquema corporal. No podemos concluir con Gómano que las experiencias sean apariciones de cosas y no haya cuerpo vivido, sino cuerpo mundano. Para Gómano la experiencia no es engendrada por el sujeto, sino que él aparece situado en la experiencia. Pienso que, aunque yo y otros aparezcamos en el mismo mundo, no lo hacemos de la misma manera ni en las mismas situaciones. La experiencia se vive en primera persona y desde una situación particular que no siempre es intercambiable. Y, por otro lado, coexistir no es meramente aparecer al mundo. Gómano no describe, por otra parte, las peculiaridades de ese lugar que es el cuerpo ni los diversos modos de habitarlo. En cambio, Merleau-Ponty lo hace porque lo concibe como potencia de mundo que actualiza la existencia integrando el espacio y el tiempo en el espacio y el tiempo corporales. El cuerpo vivido no es, para Merleau-Ponty, un trozo de espacio. Es existir o abrirse al mundo, al panorama significativo que arranca de nuestro cuerpo y abre un espacio existencial imbricado con nuestra sensoriomotricidad. Cuando Gómano declara que mi cuerpo no es solo mi propia perspectiva sobre un mundo compartido con otros, está identificando el cuerpo propio con el sujeto perceptor y haciendo abstracción de sus situaciones y de las constricciones materiales y socioculturales que se ejercen sobre determinados cuerpos que distan mucho de ser considerados verdaderos sujetos y cuyas perspectivas se han invisibilizado por otros cuerpos más poderosos que les han impuesto sus puntos de vista y sus normas. Frente al feminismo fenomenológico, que considera imprescindible el cuerpo vivido, Gómano asegura que no existe y opta por referirse más bien al cuerpo fenoménico, que a su juicio es una y la misma cosa que el cuerpo objeto. Naturalmente, este cuerpo fenoménico no es el merleau-pontiano, que se identifica plenamente con el cuerpo vivido o el de él en sí para sí, sino, tal y como lo define Claude Gómano, el cuerpo fenoménico es el modo en el que un ser viviente se manifiesta, su incorporación al mundo como sensibilidad autocentrada en las sensaciones, estados corporales. Ha borrado las dos modalidades de ser cuerpo y las dos aptitudes hacia él explicitadas por Husserl. Cree haber superado así su concepción del Leib como soporte hilético, esa pseudoencarnación, dice, que es incluso, lo cito, menos radical que la posición de Descartes en la sexta meditación, o sea, que el marinero que conduce su nave. Bien, quizás no sea acertada la caracterización husserliana del cuerpo vivido como portador de sensaciones, pero no es la única ni mucho menos que ofrece. Otros fenomenólogos, especialmente Merleau-Ponty, han reparado en ellas y las han desarrollado. Gómano no lo advierte así y llega a identificar la chair, la carne, con la que Merleau-Ponty radicaliza las sensaciones dobles y en torno a la que pivota toda su nueva ontología, con el Leib, y la comprende como un mero anexo al ego trascendental. Naturalmente, de nuevo, esta no es la carne del cuerpo y del mundo a la que se refiere Merleau-Ponty y con la que quiere superar los residuos subjetivistas de su obra de 1945. Yo creo que lo consigue abordando la carne del cuerpo sentiente como un sí mismo y el mundo como carne. La primera carne, instituye relaciones con el mundo y es instituida por él sin que nunca se produzca una absoluta coincidencia, sino una distancia en la proximidad que permite esa reflexión del sí mismo. En este sentido, el cuerpo sería la reflexión como ser, lo que permite al pensamiento distanciarse de sí. Ciertamente hay que partir de la carne del cuerpo que reúne la visión y el tacto para pensar la del mundo, pero aquella tiene su origen en esta. Para Merleau-Ponty, el tacto y la vista son modelos del sentir, no solo porque localicen las sensaciones, sino porque dependen de un automovimiento que siente las sinestesias junto con la apertura a un mundo que es visible y tangible. Gómano dice que no hay sujeto sino apertura al mundo y no hay mundo que no contenga un sujeto que esencialmente le pertenece por su cuerpo y que conforma este mundo desde el principio con otros. Cuando dice esto parece estar parafraseando a Merleau-Ponty,
Pero, sin embargo, él, Romanó, no necesita el cuerpo singularizador, porque la ipseidad, Romanó no habla de el sujeto, sino de la ipseidad, lo que llamaríamos la individualidad, ¿no? Pues desde su óptica es la capacidad del adviniente de estar abierto a las posibilidades que los nuevos acontecimientos aportan. Desestima además la experiencia de las dos manos que cuando estrecho la del otro delatan que él y yo somos como los órganos de una sola intercorporeidad. Además, la apertura esa a la que se refiere carece de movimiento. En realidad, Claude Romanó equipara el movimiento a la praxis y a la acción. Afirma que el único sujeto de la acción es el yo mismo como cuerpo y no un ego distinto del cuerpo. Sin embargo, así no explica, por ejemplo, la sobreobjetivación de los cuerpos de las mujeres, su desconsideración como sujetos y egos activos, norma y fuente de normatividad. Tampoco la aprehensión de las posibilidades y capacidades femeninas como inhibiciones, discapacidades o la de sus habitudes como rutinas. Husserl descubrió que el sentido subjetivo objetivo del cuerpo se daba gracias a la dación simultánea de sensaciones determinadas por los objetos externos, sensaciones localizadas, sensaciones determinadas por los objetos externos, lo que llamamos Empfindungen, y sensaciones localizadas o ubiestesias, Empfindnisse, pertenecientes al propio cuerpo que actuaba como una reflexividad natural, decía él, o como un movimiento doble que le permitía tocar a la vez que experimentar mientras tocaba sensaciones, por ejemplo, de calor, dureza, etc. Pues bien, ni la Empfindung ni la Empfindnis son pensables sin la referencia al Leib. Gracias a las sensaciones localizadas, el cuerpo puede sentirse sintiendo y, por tanto, vivirse como propio. Las sensaciones dobles, por su parte, me hacen sentirlo como sentiente y sensible, como mío y ajeno, sujeto y objeto. Romanó cree que están sobreestimadas y las problematiza porque priorizan el sentido del tacto. El propio Husserl negaba esa prioridad que atribuía más bien a la constitución óptima de la cosa, como pueden ver aquí. La experiencia normal, en su opinión, es óptima si contribuye a la riqueza y diferenciación del objeto intencionado, el cual, en el caso que nos ocupa, es la experiencia de mi cuerpo, como síntesis activa del cuerpo-objeto y del cuerpo vivido como sentiente, y como síntesis pasiva asociativa de otros cuerpos vividos y del mundo. Síntesis que, como se ha dicho, son fundamentales para la experiencia de la autoidentidad y de la salud mental como una síntesis activa y como una tarea existencial. Pues Romanó sustituye estas sensaciones dobles por un dualismo de sistemas sensoriales, alocentrado, gnósico o abocado al mundo, y autocentrado o protopático, que solo nos incumbe a nosotros y a los estados de nuestro cuerpo. Una distinción muy parecida ya había sido hecha por Erwin Strauss, pero para este psiquiatra fenomenólogo la orientación gnósica y la apática se producen gracias al automovimiento y son dos modalidades de sentido que están siempre interrelacionadas. No puede decirse, por tanto, que solo la sensibilidad protopática, como dice Romanó, esté connotada afectivamente, porque hasta la percepción, además de ser cognitiva, está vinculada con valores y con afecciones. Gracias al cuerpo vivido hay un codevenir del sujeto relacional y del mundo que no elimina sus diferencias, porque solo aquel es sentiente y sentido. Al prescindir de él, yo creo que Romanó prescinde de su doble condición y del sentir mismo, porque no hay sentir si no es en y por el cuerpo vivido, ni acontecimientos que no nos afecten y emocionen con él antes de transformarnos. Bien, pues vamos acabando, pasamos al cuarto punto. Las sensaciones dobles, en mi opinión, a pesar de que Romanó las desprecie, son fundamentales para comprender las potencialidades del cuerpo vivido, en particular su reflexividad y su ser sentiente y sensible. En el caso del apretón de manos, este apretón de manos, cuando es a otra persona, Merleau-Ponty lo considera el caso primordial y perfecto en el que hay casi reflexión,
entendida como Einfühlung y como Ineinander. Además de esta reciprocidad entre las dos manos que se tocan y que no pueden ser sujeto y objeto en el mismo instante, hay entre ellas una reciprocidad asimétrica, especialmente en ese apretón de manos al otro. Husserl dice que en el apretón de manos no solo hay imbricación de lo propio y de la normalidad por la que aparece lo ajeno y lo anómalo, de modo que, para Husserl, cito, la normalidad solo se destaca como tal a través de la coocurrencia de lo anómalo. Al declarar caduca la distinción husserliana Körperlife, Romano elimina dicha reciprocidad asimétrica junto con la diferencia real e irreducible a una dicotomía de sensaciones que vivimos en diversas situaciones, algunas de las cuales, por cierto, son discriminatorias de dichas diferencias, que son consideradas anormales. Por eso yo creo que el cuerpo vivido es norma originaria a partir de la cual comienza la exploración del mundo y del sentido yo y otro u otra. La Paarung, con la que Husserl describe la percepción del otro yo a través de su cuerpo, no se reduce a una analogía con la norma del mío, sino que muestra la trascendencia del otro yo y de su cuerpo, que a diferencia de las cosas no es solo para mí, sino que en tanto que es para mí, es ya para sí. Y por eso Lomar considera que la parificación implica que la intencionalidad se ve siempre sobrepasada por la experiencia de lo extraño. La experiencia no se daría ni sería llevada a la expresión de sus sentidos sin el cuerpo vivido. Él nos individualiza y orienta desde una anonimidad doble, la de un campo común y la de un horizonte intersubjetivo, vestigios del otro y de nuestras relaciones. Merleau-Ponty llega a decir que el ser en el mundo porta una doble anonimidad, la de la individualidad absoluta y la de la generalidad absoluta. El anonimato de nuestro cuerpo, así entendido, es inseparablemente libertad y servidumbre, pues nos permite centrar nuestra existencia y definir nuestro estilo, pero también nos impide centrarla por completo y clausurar nuestro modo de ser. La anonimidad es, asimismo, tal y como la entiendo yo, la ambigüedad de nuestro cuerpo habitual. Es mala cuando constriñe nuestras acciones, buena cuando conforma mi yo puedo. Y en ese sentido, Iris Marion Young ha estudiado cómo la habituación de las normas de género crea un estilo típico de comportamiento corporal femenino que asume las normas sociales vigentes y expresa inhibición, un uso limitado del espacio y la fuerza al caminar, sentarse y lanzar como una chica. Solemos identificar la normalidad con lo habitual y el estar en casa. Para la fenomenología, por el contrario, lo normal no es lo dado habitualmente. Tiene un sentido genético, el de lo concordante y lo óptimo, mientras que lo anormal sería lo discordante y lo no óptimo. Steinbuch ha ido más allá y asegura que esta perspectiva meramente genética de la normalidad no es suficiente y que ya el propio Husserl establece un mundo familiar y no el ego como un primer nivel de normalidad, y propone reemplazar el origen de sentido pensado como Ursprung por Stamm, que podríamos traducir como estirpe o quizá tronco, y que designa un origen heredado por las generaciones y al que se pertenece pasiva y activamente al mismo tiempo. La define así, familiaridad normal que se va configurando a través de una repetición activa entendida como apropiación y también como retorno. Yo diría que lo normal y lo anómalo no solo coocurren, sino que también acontecen en nuestras relaciones y su interacción es la que instituye su sentido. Con esta salvedad pienso que el cuerpo vivido podría considerarse norma originaria en el sentido de Stamm o tronco, del que arrancan los procesos, las relaciones y acciones. Él es el núcleo de la intercorporeidad y de la generatividad humana. El punto número 4, diríamos que, como Husserl nos dice, las cosas aparecen anómalamente con daciones modificadas que remiten siempre a la normal conservada. Experimentamos concordantemente la realidad en el sistema de las percepciones ortoestéticas y el cuerpo funciona por completo ortoestética o normalmente en la medida en que las percepciones o apariciones psicofísicamente dependientes son ortoestéticas. Esto dice Husserl.
Ese contraste es generador de sentido siempre desde lo normal. Solemos considerar las desviaciones como patologías, pero esto no siempre es tan simple. Podemos considerar, por ejemplo, el caso de la vejez, contemplada incluso por los especialistas y por los geriatras como un conjunto de anormalidades normales. Quizás habría que pensarla más bien, en el sentido de Beauvoir, como un estado normalmente anormal o como otro modo de sentir el devenir del cuerpo y de experimentar el presente viviente. Precisamente, Gail Weiss ha explorado la cogeneratividad entre normalidad y anormalidad en relación con los análisis de Simone de Beauvoir del envejecimiento y los de Merleau-Ponty de la discapacidad, y ha mostrado que lo que puede y debe ser normal se convierte en anormal cuando viola las normas que evitan que reconozcamos esa rica perspectiva que todavía pueden ofrecer los ancianos y las personas con discapacidad. Y para tenerla en cuenta, ella propone diversas estrategias capaces de cumplir lo que denomina la normalización de lo anormal. De este modo, el cuestionamiento de sentido desde la generatividad establecida entre lo familiar y lo ajeno redundaría en sentidos plurales que ya no solo partirían del polo normal. Lo familiar entonces sería un cuerpo normativamente especial que se ha construido con un privilegio asimétrico a través de modos de apropiación y desapropiación del sentido sedimentado, modos que expresan estilos particulares. Husserl hace referencia al estilo normal típico del organismo de capacidades, que es el yo espiritual. La capacidad para él es una potencialidad positiva que se actualiza según motivaciones. Se está refiriendo a la normalidad de la experiencia individual en su estructura típica, pero también a la normalidad de la experiencia intersubjetiva. Podemos preguntarnos, partiendo de sus análisis, qué ocurre cuando la experiencia individual no es acorde con la de la comunidad a la que se pertenece, y qué sucede con las experiencias no intencionales, con esos acontecimientos que tanto nos afectan individual o colectivamente. Son anomalías, son nuevas normalidades a las que tenemos que adaptarnos o que nos transforman completamente. Husserl comprende el cuerpo vivido como una norma de las condiciones de percepción óptima. La fenomenología posterior ha desarrollado y todavía continúa desarrollando sus potencialidades de experimentar y expresar el mundo, de afectarse y sentir. Nos hemos centrado sobre todo en Merleau-Ponty, el cual relaciona nuestro modo de percibir con nuestro ser. Al entender nuestro ser ambiguo en el mundo como articulación de nuestro cuerpo, de la cultura y del arco intencional, proporciona, como se ha dicho, cito, una base fenomenológica para una identidad contextual y para todas las formas de experiencias e identidades trans. Carol Bickwood, otra fenomenóloga, habla del cuerpo como de una constancia indeterminada. En cambio, ciertos feminismos postestructuralistas no pueden comprender estas identidades más allá de la mera elección, porque han renunciado a los conceptos de cuerpo y de experiencia vividos. El cuerpo vivido es norma originaria del existir porque es origen de cada estilo, que subtiende lo particular y lo universal, la facticidad y la libertad. La comprensión del cuerpo vivido, tanto del propio como del ajeno, como sujeto-objeto, no es en absoluto irrelevante normativamente. Nuestro cuerpo, holísticamente considerado, es la fuente de la vida intersubjetiva y la base de las normas sociales y de los valores. La fenomenología del cuerpo vivido no deja de pensar el cuerpo así, globalmente. Hemos subrayado la importancia de la distinción entre Leib y Körper para una fenomenología crítica de los reduccionismos. Hemos visto que Romanon la declara obsoleta y que vuelve a Heidegger asegurando que una fenomenología del cuerpo debe ser una fenomenología de la incorporación y, por tanto, de nuestro ser en el mundo. Reduce el cuerpo al lugar de nuestra localización, no al topos que anhelamos habitar, y la incorporación a la que se refiere carece de norma, simplemente acaece. Consideramos que el cuerpo vivido es subjetivo y, por tanto, plasticidad, impulso hacia la trascendencia,
pero está interrelacionado con la inmanencia del cuerpo objetivo. Y como muy bien demostró Foucault, las normas se imponen sobre el cuerpo, incluso sobre el cuerpo físico. Pero también el cuerpo físico, el cuerpo objeto, puede ser un instrumento y un medio de poder y de control cultural. La pregunta es, ¿qué quedaría de la expresividad del cuerpo propio si lo abandonáramos? ¿Qué quedaría sobre todo del sentir? ¿Qué quedaría incluso del acontecimiento que, como dice Guichard, es ante todo una expresión de la trascendencia apareciente? Yo creo que el cuerpo vivido es necesario para poder hablar de normalidad, anormalidad y normatividad. Esta última guía nuestras experiencias y acciones, las cuales tienen como marco y condición de posibilidad la experiencia corporal y el cuerpo vivido como punto cero del existere. Muchas gracias por prestar atención. Muchas gracias, Carmen, también por ofrecer un espacio para comentarios, preguntas. Abriremos un turno de preguntas. Por allí tenemos micrófono. No sé si alguien quisiera... El micrófono está atrás. Ajá. Abajo el botón rojo. Tenemos una pregunta ya. De Emilio. ¿Ah? Bueno, lo primero, muchas gracias, Carmen, por tu ponencia. Para mí siempre es un aprendizaje y me encanta escucharte. Y, bueno, cuando has estado hablando de la visión que tiene Butler sobre Merleau-Ponty en relación con el texto este que has puesto de Snyder, me ha hecho pensar que Butler confunde, bueno, que es un poco lo que tú estás diciendo, creo, confunde la visión de Merleau-Ponty con la visión de Snyder, Snyder realmente lo que ve es el cuerpo de la mujer como objeto, por llamarlo de alguna manera, cosa que Merleau-Ponty nunca hará. Pero claro, eso me ha hecho a mí plantearme una pregunta, o sea, a mí mismo, ¿no? que en mi trabajo con la clínica también me planteo, ¿no? Con relación a la mujer, por ejemplo, y no solamente con relación a la mujer, sino con relación también a las personas con necesidades, etcétera, en fin, con lo que no sea, digamos, heteromasculino, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y es si tenemos una mirada patológica, si convertimos el cuerpo de la mujer en algo patológico, ya desde un principio, en algo que es puro objeto y que el hombre en sí mismo mira ya casi desde un punto de vista, podemos decir, paranoico, persecutorio, ¿no? O sea, que la persigue, que persiga a la mujer, ¿no? Y que la mujer se siente perseguida también. Ayer, el otro día, estuve viendo una obra de teatro de Simone de Beauvoir que están pasando en Madrid, que se llama La mujer rota, y precisamente habla sobre eso, ¿no? Sobre es un monólogo y la mujer habla sobre la mirada que todos posan sobre ella, culpabilizándola o viéndola como un sujeto anormal, ¿no? Porque realmente no cumple la normalidad de lo que debe de darse, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? Hasta cuando patologizamos a través de la mirada el cuerpo del otro, escindimos el cuerpo vivido.
matamos el cuerpo, la posibilidad de que el otro realmente sea visto como un cuerpo vivido, ¿no? Y solamente es visto, es un cuerpo visto. Sí, muchas gracias. Sí, pues es que es la idea, ¿no? Lo paradójico de la interpretación de Butler es que viene a decir que Snyder, cuando dice que lo que le atrae de las mujeres no es su cuerpo, sino su carácter, dice que lo que Snyder es más, digamos, tiene una perspectiva más moral que el propio Merleau-Ponty. Es decir, que el propio Merleau-Ponty sigue viendo a la mujer como un objeto ante la mirada del cuerpo masculino, ¿no? O sea, que sería el verdadero sujeto, etc. Entonces llega a decir, a veces la interpretación de los textos descontextualizadamente lleva a esas conclusiones apresuradas, ¿no? Pero bueno, lo que más me preocupa a mí es que estas autoras, que muy pronto, porque el texto es donde dice esto Butler, me parece que es del 90 y algo, se han dado cuenta del potencial que hay en Merleau-Ponty y en el cuerpo vivido, lleguen a decir que en realidad la fenomenología lo que hace es neutralizarlo, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que he intentado recuperar. O sea que, y luego, bueno, que desde la propia fenomenología, la fenomenología acontecial de Claude Romano, se diga que la distinción entre cuerpo vivido y cuerpo objeto no existe. O sea, que el cuerpo vivido no existe, ¿no? Que algunos de nosotros, pues, lo hemos criticado públicamente, ¿no? De manera argumental. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Agustín, que tiene un escrito sobre esto. Entonces, bueno, esa es la idea, o sea, de demostrar que todavía hay potencialidades, ¿no? Y que las sensaciones dobles y el cuerpo vivido fenomenológico, que son fundamentales todavía para la experiencia vivida, naturalmente, y también pues para, digamos, el pensar la normatividad, ¿no? ¿Alguna otra cuestión, comentario, pregunta? Hola, yo soy Janine, mi pronombre es ella, vengo de México y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes y también de participar. Te agradezco mucho tu presentación, esta comunicación, porque creo que pues me da un respiro con mi investigación, ¿no? Que es acerca precisamente de cómo las normas de género nos constriñen, y respecto a Butler, lo que decían un poco, estoy un poco nerviosa, pero voy a tratar como de llevar este hilo conductor. Esto que estaban comentando, creo que el problema no solo es el extracto que Butler toma de Merleau-Ponty, sino también es en general cómo todo lo que habla Butler desde las normas va hacia esta confusión que tú misma apuntaste ahorita en la comunicación, que hay entre la normalidad y la habitualidad. Creo que desde ahí ya Butler se va por otro lado, y que es importante rescatar justamente sí tiene algunas cosas rescatables, por ejemplo eso de que las normas constriñen, pero ya llevarlo a la fenomenología es justo tratar de explicar que hay esta confusión y cómo, pues, cómo esto puede llevarnos otra vez a plantearnos estas cuestiones ya de el cuerpo vivido y regresar a las cosas mismas, ¿no? Solo quería comentar eso, me parece maravilloso y muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por la recepción activa-pasiva. Y sí, claro, estoy completamente de acuerdo. Es lo que he intentado argumentar. Muchas gracias. ¿Algún otro tema, comentario? ¿Queréis decir algo? Brian.
Primero que todo, muchas gracias por la presentación, Carmen. Me gustaría hacer una pregunta respecto al anonimato y su descripción sobre el anonimato como ambigüedad que constriñe o que libera, llevando un poco esta reflexión al intento por encontrar o pensar a partir de Merleau-Ponty herramientas para pensar experiencias psicopatológicas o patológicas que abundan en sus descripciones filosóficas. Entonces, me gustaría preguntarle si, en su opinión, a partir del trabajo de Merleau-Ponty, ¿es posible encontrar algún criterio para encontrar ese justo medio entre experiencias en las que el anonimato constriñe y aquellas en las que el anonimato libera? O sea, ¿sería posible pensar eso a partir de Merleau-Ponty? Y si es así, ¿de qué manera? Bueno, gracias por la pregunta, pero es para hacer otro congreso. He visto que hay muchísimas mesas sobre Merleau-Ponty. Seguramente haremos algún congreso sobre eso, ¿no? Porque en este he visto que hay mucho interés. Pues no sé qué decirte, o sea, hay que seguir investigando. Primero, búsqueda de criterios. Yo creo que fenomenológicamente hablando, o sea, la búsqueda de criterios tampoco es una prioridad, ¿no? Ni siquiera en Husserl, sino, bueno, o sea, creo que lo que interesa es dar voz a la experiencia vivida, continuar reivindicándola, porque, por ejemplo, el postestructuralismo dice que no tiene ningún interés, o sea, que lo importante son las leyes, ¿no? Y entonces pensar más bien en un entre, ¿no? Entre normatividad, digamos, impuesta y experiencia vivida que estiliza, ¿no? esa normatividad, ¿no? Dice Merleau-Ponty que la percepción ya estiliza, y es verdad, ¿eh? Entonces, bueno, la idea es que tan anónima es la individualidad absoluta, o sea, el yo con mayúsculas, el sujeto con mayúsculas, como la generalidad absoluta. O sea, tan anónimo es lo uno como lo otro, ¿no? Y eso creo que vale la pena pensarlo. O sea, el super yo y por otro lado bueno, el estar inmerso ahí en la generalidad sin aportar nada vivido, ¿no? Entonces, creo que hay que, digamos, practicar, ¿no? Una dialéctica entre esa individualidad entendida como libertad, ¿no? Que todavía tiene tanto interés, incluso para estas cuestiones de las que he estado hablando. O sea, sin sujeto, pues cuando el postestructuralismo, por ejemplo, dice que no hay sujeto, claro, más que repetición de normas, ¿qué proyecto liberador ofreces ahí? Entonces, intentar conjugar la libertad, que sería un poco lo definitorio de la individualidad, ¿no? En la modernidad, con por decirlo así, el determinismo, que nunca es absoluto, de nuestra situación, de las situaciones que tenemos, que ocupamos, y, en definitiva, lo que llaman también la inmanencia, ¿no? De la necesidad, ¿no? Si se quiere. Entonces, conjugar un poco esas dos cosas, y eso es lo que creo yo que hace el estilo. O sea, estilizar significa, desde mi situación concreta y repetible seguramente, aunque pueda tener sororidad, ¿no? Con otros grupos que comparten algunas de mis situaciones, y encaminarme, digamos, hacia ese trascender, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Para todas, no solo para el sujeto, sino para todas las personas. No sé si te he contestado, pero vamos, esto da para pensar mucho. Bien, muchas gracias. Salvo alguna pregunta de última hora, yo diría que será hermoso cerrar a las 2:30 como previsto en el programa. Les comentamos que hay una cafetería en la planta baja, allí bajando por la rampa, que no es la única cafetería. En otros sitios hay cafeterías cercanas por si prefieren comer en otro lugar o la ven muy llena. Y que nos veremos a las 4 aquí en esta sala y en AP10 con 2 simposios en paralelo, ambos en lengua castellana. Y nada, otra vez agradecerte, Carmen, tu conferencia y bueno, a ustedes nos vemos en la tarde, ¿vale? Gracias.